El prólogo de Orid, 22 de marzo. Santo mártir Basilio, presbítero de Ancira. En tiempos del emperador Constancio se sufría mucho por los arrianos. Entonces a Basilio se empezó a conocer como gran celoso por la ortodoxia y como verdadero pastor de su rebaño en Ancira. Cuando entonces llegó al trono Juliano el apóstata y empezó su persecución a los cristianos, Basilio públicamente condenó esta nueva maldad, afirmando a la gente en la fe. Por eso fue encarcelado, y cuando el emperador Juliano llegó a Ancira, Basilio fue llevado delante de él, y éste comenzó a persuadirle a que abandonara la fe en Jesucristo, prometiéndole honores y riquezas. Entonces Basilio respondió al emperador: «Creo en mi Cristo, al que tú negaste, y el que te dio este imperio terrenal, pero que te lo quitará pronto de ti. ¿No tienes vergüenza delante del altar, debajo del cual te salvaste de la muerte, como niño de 8 años cuando buscaban matarte? Por eso él te quitará este imperio terrenal, y tu cuerpo no será enterrado cuando dejes tu alma en graves tormentos». Se enojó Juliano y ordenó que en cada día le desuellen 7 tiras de piel a Basilio de su cuerpo. Y así hicieron los torturadores durante unos días. Cuando Basilio fue llevado otra vez delante del emperador, tomó él mismo una tira de su propia piel y la echó a Julián en su cara, gritándole: «Toma, Julián, y come, si es que tal comida es dulce para ti, porque para mí la vida es Cristo». Este acontecimiento se divulgó por la ciudad, y el emperador, por la vergüenza, se fue secretamente de Ancira a Antioquía. A Basilio continuaron martirizándolo con calientes hierros hasta que entregó su alma al Señor, por quien mucho sufrió, en el año 363. Santa Drósida, la hija del emperador Trajano, fue capturada con otras 5 mujeres que por la noche recogían los cuerpos de los mártires que habían sufrido por Cristo, y por esto cruelmente mutilada por el emperador. Aquellas 5 mujeres fueron horriblemente torturadas y finalmente arrojadas al ardiente cobre, en donde entregaron sus almas a su señor. Drósida quedó bajo la estricta guardia imperial, pero ella huyó de la corte y se bautizó a sí misma en un río, y después de 8 días entregó su alma a Dios. Venerable mártir Eutimio, nacido en el pueblo de Mitsana, en Peloponeso. De niño vivía una vida cristiana, pero luego se fue a Rumania y allí se entregó a gran libertinaje. En ese libertinaje el espíritu malo lo llevó a convertirse a la fe musulmana, pero apenas hizo esto, comenzó a arrepentirse amargamente. Se volvió otra vez a la fe cristiana y fue tonsurado en el Monte Santo, Athos. Después de varios años transcurridos en estricto ayuno y oración, decidió morir por Cristo. Con la bendición de su padre espiritual, se dirigió a Constantinopla, donde de alguna manera consiguió llegar al gran visir. Frente al visir comenzó a hacerse la señal de la cruz, a alabar a Cristo y a regañar contra Mohammed. Después de largas torturas, fue condenado a muerte y decapitado el 22 de marzo de 1814, en la fiesta de Domingo de Ramos. De sus reliquias se produjeron muchas curaciones milagrosas de enfermos. Su honorable cabeza se conserva en el monasterio ruso de San Panteleimon, en el Monte Santo. Y así, este joven de 20 años primero murió a Cristo, pero después por Cristo. Reflexión. Aún en agonía en la cruz, el Señor Jesús no condenó a los pecadores, sino que presentó delante de su Padre la excusa por el pecado de ellos, diciendo: «No saben lo que hacen». No condenemos a nadie para que no seamos condenados, porque nadie está seguro de que no cometerá hasta su muerte aquel mismo pecado por el cual condena a su hermano. San Anastasio de Sinaí enseña: si ves a alguien que comete un pecado, no lo condenes,
porque no sabes cómo él terminará su vida. Aquel ladrón crucificado con Cristo fue el asesino de un hombre. Judas fue apóstol de Jesucristo, pero sin embargo fue el ladrón quien entró al reino, mientras que el apóstol se fue al infierno. Cuando ves a alguien que peca, tú no conoces sus buenas obras, porque muchos pecaron públicamente, pero se arrepintieron secretamente, y nosotros vemos sus pecados, pero no conocemos su arrepentimiento. Por eso, hermanos, no condenemos a ninguno para que no seamos condenados. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús crucificado en la cruz. 1. Cómo es infinita su tristeza por la gente cegada por el pecado. 2. Cómo sus pensamientos en la cruz son dirigidos más al Padre Celestial que a sí mismo. 3. Cómo sus ocupaciones en la cruz son dirigidas más a la gente que a sí mismo. 4. Cómo Él en la cruz está seguro en su victoria y resurrección. Sermón sobre la majestuosidad de Cristo el victorioso. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Apocalipsis 1:14. Así vio a Jesús después de su resurrección y victoria, San Juan, el que vio a Dios. Lo vio como el Hijo de Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, ceñido con cinta de oro, con 7 estrellas en la mano derecha, y su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. En tanto poder y gloria se reveló aquel que en la cruz se había mostrado sin brillo, y que a todos los que pasaban les parecía como el más frágil de todos los hijos del hombre. Pero ¿por qué su cabello era blanco como lana y como la nieve? ¿No era el Señor cuando le dieron muerte de apenas 34 años? ¿De dónde viene su blanco cabello? ¿No significa su blanco cabello la vejez? En verdad el cabello blanco significa en el hombre mortal la vejez, pero en Cristo, en su gloria, esto significa más que la vejez. Esto significa la eternidad. Eterna joven vejez. La vejez es el pasado, la juventud es el futuro. No es Él uno y otro al mismo tiempo, y es más que todos los tiempos del pasado y todos los tiempos del futuro. Es la eternidad que está por encima del tiempo. ¿Y por qué sus ojos eran como llamas de fuego? Porque Él es todo vidente. Por eso. Del sol se pueden esconder muchas cosas, pero de su mirada no se puede esconder nada de todo aquello que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Él percibe todas las fibras en los tejidos de la naturaleza. Él percibe todos los átomos en la piedra, todas las gotas del agua en el mar, toda partícula en el aire, todos los pensamientos y todos los deseos de todas las creadas almas. Este es aquel mismo, y no otro, que de su compasivo amor al género humano descendió a la tierra, se vistió de mortal, sufrió en cuerpo, y fue burlado y escupido por la gente pecadora. Este es aquel mismo que sin brillo colgaba de la cruz entre los ladrones, y como los muertos fue enterrado por José y Nicodemo. Oh hermanos, qué terrible es aún pensar, qué gran y magnífico visitante tuvo la tierra, y más terrible aún, a quien la necia gente levantó su mano. Señor magnífico, perdónanos nuestros pecados y acuérdate de nosotros en tu poder y gloria. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.